Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Eres turista? ¿Tienes 6 días apenas aquí en Madrid o 10 días? De acuerdo a los pocos días que tienes de vacaciones y quieres conocer todo o lo más que puedas conocer aquí en Madrid. Aquí te voy a dejar un barrio icónico, un barrio único, un barrio con calles angostas, un barrio con bares antiguos, un barrio con una basílica que tiene la tercera cúpula más grande del mundo, como es la Basílica de San Francisco el Grande. Así que, ¿cómo se llama este barrio? Este barrio se llama La Latina. Acompáñame a recorrer el barrio La Latina, el barrio que recoge todo lo más antiguo de Madrid. Así que tú y yo vamos a recorrer sus calles angostas, su arquitectura y por supuesto nos tomaremos unas tapas, unas cervezas. Cada vez que vengas a Madrid tienes que visitar este barrio, se llama La Latina. Hablemos de La Latina. Pertenece al distrito centro de Madrid y este distrito centro de Madrid tiene 6 barrios, como cuáles: el barrio Palacio, el barrio Embajadores, Cortés, La Justicia y El Sol. Ahora, La Latina como tal, administrativamente no aparece como barrio. Sin embargo, él está dentro del barrio Palacio. Prácticamente todo el barrio Palacio es casi La Latina. Vienes de turista, ¿qué quisieras ver tú aquí en La Latina? Pues debes ir al Rastro, mercado popular que hacen en estas calles donde personas traen cosas usadas, cosas nuevas, ropa de marca, utensilios antiguas. Lo que te puedes imaginar lo puedes encontrar un domingo aquí en el Rastro, de 10 a 2 de la tarde. Tienes que perderte entre sus calles. Puedes encontrar en cualquier huequito lo que tú andas buscando: cuadros pintados al óleo, ropa para el invierno, ropa para el verano, alfombras, todo lo que te puedas imaginar lo vas a encontrar en el Rastro. Sentarte, tomarte tu cerveza, tu caña, tu copa de vino, el trago que tú prefieras, acompañado de la especialidad de cada uno de esos sitios. Puede ser tapa o puede ser comida de gourmet de aquí de Madrid. Si deseas visitar el mercado de la cebada, es importante que salgas aquí en la estación del metro La Latina, que queda frente al Teatro La Latina. ¿Okay? Aquí mismo, cerca del Teatro La Latina, a mano izquierda, a pocos metros nos queda el mercado de la cebada, el cual vamos a uno de los sitios que vamos a visitar aquí en el barrio La Latina, que no te lo puedes perder. Algo curioso del mercado de la cebada es que cierra muy temprano, ya es las 2 de la tarde. Ingresemos al mercado, damos un recorrido por sus pisos, tanto arriba como abajo. Vean las primeras impresiones, se ve el mercado. Empecemos por aquí abajo, por donde está Mariscos La Ría Hermano Martín. ¿Ok? ¿Qué les parece? Ustedes conocen, esto es como un tomate. Esto es tomate. ¿Qué nombre recibe ese tomate? Rosa de Barbasta. Prevalece bastante las tiendas de pescado, más que de carne. Se ve que la persona consumen bastante el pescado. Por supuesto, la fruta no puede faltar. Luego de salir del mercado de la cebada, me dirigí a la basílica. Era importante de verdad acercarme a tan gran monumento. La entrada cuesta 5 euros. Al ingresar te va a recibir una persona que tiene todos los conocimientos de historia con respecto a la fundación de la basílica de por allá de los 1214. Te habla de sus 7 cúpulas, del diámetro de la cúpula más grande, que son 33 metros. Es la tercera o cuarta más grande del mundo y la primera de España, y otras cosas más que te va a explicar paso por paso. Te habla de las pinturas, de los folios, de Goya, de la historia de la basílica. Sea católico o no, ingresa a la basílica, te va a gustar toda la arquitectura, todo lo bonito, lo hecho de tantos años que tiene esa basílica. Te dejo ahí las imágenes para que te impacte. Y si pasas por la Latina, date una vuelta y entra a la basílica, te va a gustar. Praise to the Lord, the Almighty.
indiferentemente si eres católico o no. Es importante, ¿verdad? Si llegas a venir para acá, ingresar a esta gran basílica. Es impresionante lo bonito que es internamente. Cómo es capaz el ser humano de hacer cosas tan bonitas, la arquitectura, la pintura sobre el óleo, la pintura fría. Te recomiendo de verdad por solamente 5 euros ingresar a la Gran Basílica. He quedado impresionado con este barrio tan bohemio, tan antiguo, tanto los videos que he hecho de día y los que hice de noche. Muy bueno, me gusta este barrio para todas aquellas personas que visitan Madrid, no lo pueden perder. Te dejo la Puerta de Toledo, en el barrio La Latina. Esta puerta empezó en los años 1814, 1817 aproximadamente. Y antes de esta puerta existieron 3 puertas más con el mismo nombre. La Puerta de Toledo, barrio La Latina. Un lugar que debes visitar si quieres tener una buena foto, una postal para el recuerdo. Muy bonita, no la conocía. Ya internándonos por sus calles, pueden observar cómo las personas salen simplemente a divertirse. Aquí hay una tasca muy conocida, además, super cervecería. Todos quieren venir, tomarse una cerveza, compartir, ver la cantidad de personas que se encuentran. Entonces, aquí te estoy dando un paseo por una de sus calles. El atardecer aquí en el barrio La Latina. Si eres turista, no puedes perderte esta oportunidad. Te hago un recorrido por sus calles, por su basílica. Vamos a meternos por esta calle a ver qué se puede ver. Las personas, estamos en otoño, por eso tú ves las personas semiabrigadas. No ha entrado el frío como tal. Y me gusta el barrio. Muy poco lo conozco. Les voy a ser sincero a ustedes, muy poco lo conozco. Tengo poco tiempo aquí en España, pero es bueno caminar, ver, observar y tener la oportunidad de mostrarles a ustedes estas imágenes. Así que cuando tú estés de vacaciones y digas ¿para dónde puedo ir? ¿Qué puedo hacer en las tardes? Aquí tiene un buen lugar. ¿Cuál? Sus calles angostas, como esta que también quedé aquí, pues puede ver esta por aquí. Es decir, si vienen acá, mira, aquí están unas personas saludando. Barrio La Latina, ¿qué les parece el barrio La Latina? Genial, soy de Barcelona, así que... Buenísimo. I love you. Yo soy turista y me encanta el barrio. Está muy bueno. Si te gusta este tipo de contenido, déjame un comentario. Lo que tú quieras. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué te pareció los sitios que te mostré? Y suscríbete al canal aquí en Siguiendo a Runner, donde muestro lugares de Madrid, donde comer, donde vivir. El rastro un día normal, vehículo de lado y lado, todo tranquilo, tú puedes caminar, puedes ver las tiendas que están de lado y lado. Y ahora te quiero mostrar el rastro un fin de semana. O sea, aquí en La Latina es su teatro. El Teatro La Latina, uno de los teatros o el teatro más importante en lo que es el género de la comedia. Por muchos años este teatro ha sido la excelencia de la comedia. Pido que me dejes un comentario. ¿Qué opinas del barrio de La Latina? ¿Cuáles de los lugares te parecen más interesantes? ¿Cuáles de los lugares tú, si vienes, vas a visitar? ¿Qué cafetería te gustaría visitar? Y si te sigue gustando el contenido, entonces te invito a que te suscribas. Ahí estoy perdiendo por sus calles, observando a las personas. Todos se toman un trago, una caña, una cerveza antes de ingresar a un barcito.
Así que veo que es excelente este gran barrio. Sitios para divertirte toda la noche y también para divertirte del día. Algo que sí creo yo que no es... ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Qué tal va? Muy bien, grabando aquí en La Latina de Venezuela. Venezuela. Sí, Qué bien. tú de turista. Impresionante la cantidad de personas que están a esta hora en las calles, ¿eh? Celebrando, compartiendo, tomando su cerveza. Entro por una, salgo por otra. Veo que en todos hay bares, restaurantes. Y todos están full, ¿eh? Con la gente comiendo, compartiendo. Pueden verlos. Después les recomendaré restaurantes como este que estamos viendo. Cervecería Plaza San Andrés. Quiere decir que está muy buena. Porque todo sitio que tenga bastantes personas da un buen indicativo que es bueno. Y después que pasamos por calles angostas, volvemos a llegar a plazas anchas, donde con sus mecheros encendidos, ya que está entrando el invierno y por supuesto pega o da frío. De esto se caracteriza La Latina, de balcones pequeños, enrejados, calles angostas, bares en cada una de las esquinas, jóvenes caminando de aquí para allá, de allá para acá. Que suene la trompeta. Lleva, aquel es el guía turística y lo lleva. Queremos marcha, marcha. Una manera de hacer turismo. Se colocan sus audífonos, van cantando y van caminando por todas las calles. Demostración de cómo hacer turismo nocturno aquí en Madrid, específicamente en el barrio La Latina. Me despido de este video y les digo a todos ustedes que si les ha gustado el video de cómo es el barrio La Latina o otros barrios que les voy a mostrar, dame un like y suscríbete al canal de Siguiendo a Rune. Nos vemos en un próximo video.